Vamos a buscar en Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Romanos 1, 16, perdón. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gracias, Señor, estamos nuevamente en tu presencia, dándote la gloria, la honra a ti, Señor. Hoy te pedimos que nos hables, Señor, por medio de tu palabra, que esta semilla, Señor, halle cabida en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios para todos dice: pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder de Dios, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. La buena noticia acerca de Cristo, la buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer, como está escrito: el aprobado por Dios por la fe vivirá. Bueno, este es un pasaje importante, porque el libro de Romanos es el libro que trae la gracia, ¿sí? El apóstol Pablo revela en este libro lo más importante del Evangelio, que es entender el tema de la gracia. Recordemos que este tema fue el que dividió a la Iglesia católica, fue el que causó gran división por el asunto de Martín Lutero y todo esto que ustedes conocen, cuando él lee este libro y se da cuenta de que lo que estaba escrito en la palabra de Dios iba mucho más allá de lo que se decía en las iglesias y de lo que la gente tenía acceso, ¿sí? Entonces, nosotros fuimos creados, y esto es lo que este libro revela, y es que fuimos creados para la salvación. Entonces, si nosotros fuimos creados para la salvación, hay que entender cuál es el mecanismo de Dios para llevarnos a esa salvación. El mecanismo es el asunto de la gracia, es decir, entender que el plan de Dios para nuestra vida va mucho más allá de lo que nosotros podemos planificar y acomodar en nuestro derrotero. Por eso es que la palabra de Dios muchísimas veces confronta el pensamiento del hombre y la moralidad, el tema ético, y mire que la palabra sobrepasa las costumbres, porque nosotros estamos acostumbrados, digamos, a nuestro tipo de vida que viene del occidente, ¿sí? Y que digamos, es la manera en cómo nosotros percibimos la existencia humana. Pero ¿qué pasa con esas naciones donde hay creencias que son totalmente diferentes? Usted sabe el caso de China, Japón, Siria, todas estas culturas que son tan contundentemente diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros estamos, digamos, en cierta manera influenciados por el catolicismo que fue en Roma, ¿sí? Y que se extendió a partir de Jesús, pero que fue siendo modificado, pero estamos influenciados culturalmente por esta cultura de creer en Jesús a la larga, porque seguro que más de uno, antes de haber conocido al Señor de la manera que hoy lo conoce, pues había escuchado acerca de Él, ¿sí? Entonces esa influencia hace que para nosotros sea un poco más asequible el tema de entender el plan de Dios, pero también a la vez nos hace más incrédulos, más se nos hace como el mismo discurso de siempre. No pasa lo mismo con las naciones que tienen estas otras
tendencias, estas otras formas de creer. No quiero mencionar ninguna en específico, pero usted sabe que hay naciones donde Jesús no está mencionado ni por las curvas, y aún así el plan de la salvación ha sido también para ellos revelado, y hay muchas iglesias y muchos siervos que han sido enviados a introducir esa nueva manera de creer, ¿sí? En nuestro caso es a veces un poco, como decíamos ayer, un poco cotidiano el tema, y eso hace que nosotros perdamos el interés por lo que se dice de Jesús, por la misma razón, porque hemos ido a lo largo de nuestra vida creyendo o escuchando más que creer. Yo hablaba el otro día con una persona y me decía, yo desde pequeño tenía intención o tenía interés o me gustaban las cosas de la iglesia, yo fui monaguillo, me contaba. Entonces uno se da cuenta de que esa es la tendencia cultural nuestra, a pesar de que existe el pecado. Ahora, ¿qué viene a hacer el Señor? Que esa cultura que nosotros, para nuestro caso, tenemos, sea limpiada de toda contaminación, porque hay mucha gente, digamos, incrédula, o hay mucha gente, digamos, secularmente hablando, que invoca el nombre de Jesús. Uno mira a veces hasta gente en estado de alicoramiento que menciona el nombre de Jesús, menciona a Dios, y entonces ¿qué pasa? Que todo esto hay que limpiarlo, porque si no el Evangelio pierde esa esencia de poder que habla la palabra y pierde el verdadero sentido que Cristo vino a hacer. Entonces de nada sirve la charlatanería o las muchas palabras si en nuestro corazón nosotros no estamos dispuestos a quitar pensamientos y tendencias que son provenientes del pecado, a pesar de que convivamos con las dos formas de vida. ¿Me hago entender? Es decir, en la mayoría de casos la gente vive con el pecado, pero también con las creencias. Entonces esto se vuelve cotidiano en la vida humana, en la vida del hombre, en especial en nuestra cultura. Entonces el creyente debe saber que primero hay un plan mucho más profundo de Dios para cada uno de nosotros, y ese plan se revela en poder. Si usted solamente ha escuchado de Dios y no ha podido experimentar el poder de Dios, quiere decir que esto está pasando. ¿Qué está pasando? Que usted escucha, pero vive, digamos, o se mueve entre las dos aguas de escuchar un evangelio que no le es beneficioso, porque también se está viviendo en la vida, digamos, de transgresión hacia Dios por el pecado que se ha insertado en la humanidad. Entonces, lo más importante para nosotros, porque es más fácil, digamos, examinar si yo he podido experimentar a Dios, si he podido experimentar realmente el poder de Dios, que tratar de limpiarme por mí mismo, ¿sí? Que tratar de examinar cuáles son mis pecados y mis fallas para que eso no ocurra, ¿sí? Y recordemos que estamos hablando de la gracia, porque parece que yo estuviera diciendo que aquel que tiene el pecado pues no va a poder acceder al poder de Dios, pero ya voy a ir desarrollando el tema un poco más para que lo entendamos, y es que esa es la esencia, ¿sí? Por eso es que hay este pasaje que Pablo, digamos, o que se titula el poder del Evangelio, porque si nosotros vivimos la gracia desde el punto de vista de que nada pasa y que yo soy pecador y que por ese aspecto, digamos, que no tengo nada que hacer frente al Señor para un entendimiento y una experiencia como tal, pues nos vamos a quedar en lo que se queda todo el mundo, que es asistiendo de pronto a una iglesia por costumbre, porque eso es lo que nos dice la buena costumbre que hay que hacer, y nada de experimentar realmente el poder. Entonces, ¿qué pasaba aquí con Pablo? Que él explica la gracia, explica que usted tiene acceso a pesar del pecado que está en usted, pero que hay que experimentarlo desde el tema del poder, ¿sí? Entonces, el Evangelio tiene un poder inherente que va mucho más allá de las palabras, que va mucho más allá de una costumbre, de una idea que uno pueda
introducirle a una persona, como hablábamos ayer, que uno pueda de pronto incitar o estimular a alguien a empezar a creer en estas palabras. Sí, entonces el Señor me ponía en el corazón decirles a ustedes que es bueno analizar, ¿sí?, si el poder del Señor se está moviendo, si usted en su día a día mira un respaldo, mira manifestaciones, si usted lo que lee lo vive, ¿sí?, si ve cosas en especial sobrenaturales, porque el poder de Dios es sobrenatural para todo aquel que cree, ¿sí?, y eso lo compare, digamos, y lo coteje en su vida con el conocimiento que tiene. ¿Para qué? Para que si no está pasando eso, usted procure buscar más profundidad en la relación con el Señor. La gracia, ¿qué nos propone? La gracia nos propone cercanía. La gracia, el Evangelio de la gracia nos propone no es tanto el convivir con el pecado, sino una cercanía con el Señor. Y esa cercanía con el Señor nos está constantemente limpiando. No sé si yo traje por aquí el pasaje, pero hay un pasaje en Salmos que dice que la ley, y estamos hablando de la ley de Dios, es perfecta y que limpia el alma. Entonces, la ley y la gracia, al final de cuentas, van de la mano. El Señor nunca vino a abrogar la ley, sino que hacer que esa ley tome vida en la vida, valga la redundancia, de la gente, y que así se pueda desarrollar una conversión del alma y una manifestación espiritual, ¿sí? Por eso es que Pablo no se avergonzaba, por eso dice no me avergüenzo, porque él sí había podido experimentar. Cuando uno se avergüenza de lo que profesa, cuando pues no tiene maneras como de mostrar, cuando no tiene maneras de decir a mí sí me funciona, ¿sí? Y esto ocurre mucho en los ambientes sociales y a veces es difícil de explicarlo, a veces es difícil de exponerlo a la gente, pero cuando nosotros estamos convencidos de que algo realmente está pasando, nos es fácil convivir aún con el rechazo de los que no creen que está pasando algo en nosotros. Amén. Entonces, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, esa es la razón porque él no se avergonzaba, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Requisito, tener fe en el Señor, ¿sí? No es el pecado, no es nada de esto, sino creerle al Señor. Por eso les decía, es más fácil examinar si algo pasa conmigo y con el Señor en cuanto a relación, si yo tengo cercanía, que mirarse el pecado, porque el pecado pues usted lo va a encontrar solamente con medio abrir cualquier cajón de su vida, ¿sí me hago entender? Entonces el Señor abre esto y lo abre primeramente para los judíos, luego lo expone para todo el mundo, para que sea revelada la justicia de Dios. Y este es pues un tema, la justicia de Dios es el conocimiento que nosotros necesitamos adquirir de Él. ¿Quién es Él? ¿Cuál es la manera en la que Dios juzga al hombre? ¿Cuál es la manera en que Dios mira al hombre? Eso debe interesarnos a nosotros, porque si no podemos estar siendo desaprobados y nuestra vida va a ser la vida que tiene todo el mundo, esa vida derrotada que no logra surgir, que no logra salir, ¿sí? Como hablábamos, los problemas se sigue, digamos, la vida en esa problemática como común, de la gente común que tienen con las familias, con los trabajos, con cualquier situación, pero no hay poder de Dios. Entonces, es bueno conocer al Señor y creer en eso que el Señor está diciendo, de tal manera que usted pueda comprobar si lo que dice la palabra está sucediendo o no está sucediendo, ¿sí? Entonces, el Evangelio de Cristo, cuando nosotros decimos el Evangelio de Cristo,
decimos que es una noticia, ¿sí o no? Bastantes veces nos han enseñado que el Evangelio es la buena noticia de Cristo para la salvación de la gente, pero también se puede entender más, o sea, no solamente entenderlo como la noticia, sino como la evidencia, ¿sí? En nuestra vida. Eso es lo que hace la diferencia en la vida de cualquier persona, de cualquier creyente. Como estábamos hablando, hay muchos creyentes que viven moviéndose en los dos territorios, digamos, y esto impide que se mueva el poder de Dios. Entonces, a mí, digamos, de nada me sirve tener un grupo de personas que conocen muy bien la palabra, que saben, que están de acuerdo, que creen, que vienen, pero que no ocurre nada especial en la vida de cada uno, ¿sí? Que cuando usted le clame al Señor ocurran las cosas, que cuando usted declare algo, las cosas ocurran. Eso es lo que significa el poder del Señor, ¿sí? Y eso es lo que hay que experimentar, eso es lo que Pablo trae en este libro de Romanos, que es como el libro revelación después de los evangelios, para que la gente entienda que todo esto iba más allá de la costumbre judía, porque para el judío era cotidiano hablar de la ley, ¿sí? Que todo esto iba más allá de incluso de la crítica y del trato diario que tenían ellos como sociedad, digamos, ¿sí? Pues lo mismo ocurre con nosotros, porque hoy por hoy, pues de esto de tema de la gracia se habla mucho, pero de dientes para afuera, ¿sí? Y nosotros decimos, sí, es que estamos en la gracia, pero yo quisiera o el Señor coloca en mi corazón que usted entienda el tema de la gracia, no tanto, sí es la justificación, pero no tanto como la justificación, sino como la manifestación del poder, ¿sí? Búsquelo así, entiéndalo así, porque si usted entiende la gracia como la justificación, muy poco usted va a poder buscar de Dios en esa temática, ¿sí? Y para uno, digamos, que expone este tema, porque de este tema hemos hablado muchas veces, es como de esos temas que son como cortos, ¿me hago entender? O sea, que como que uno los dice y solamente al que tiene la revelación, al que está sucediéndole algo, el tema le dice algo, pero si no, es la gracia y la ley, ¿sí? Es como el tema, se vuelve un tema repetitivo, y eso era lo que el Señor colocaba. Pero ¿qué pasa? Que el Señor coloca en mi corazón que en este tema hay que insistir, a pesar de que ya se ha hablado, a pesar de que ya se ha expuesto, porque el Señor me dice muchas veces, hay mucha gente que no está experimentando realmente mi poder dentro de la congregación, y no es lo que se quiere, ¿sí? Porque el deseo del Señor para nosotros como congregación, como lo hablábamos ayer, es que ocurran cosas, que la iglesia sea edificada, pero no en criterios de unidad humana, no en criterios de mejoría en la vida secular tampoco, ni en hermandad, ¿sí? Ni tampoco en cualquier tema, porque pues el Evangelio se presta para muchas inclinaciones, muchas veces hasta económicas, ¿sí? La gente viene, encuentra, digamos, la ayuda del Señor, y hasta ahí le llega la experiencia, ¿sí? Y una vez que encuentra y que resuelve, se olvida de lo demás. Esto pasa muchísimo dentro de la iglesia. Entonces el Señor tiene que estar, digamos, en nosotros introduciendo esto para que nosotros lo tengamos muy claro, de tal manera que no nos extraviemos en pensar que por la justificación que el Señor nos plantea y su sacrificio, pues nos perdamos de experimentar todo lo que Él vino a hacer con ese sacrificio. Y recordemos que la multitud, ¿sí?, los judíos que vieron a Jesús inclusive hasta morir, porque la gente pues de chismosa, digamos, que iba detrás de él, viendo cómo era que lo llevaban al lugar de su muerte, de su crucifixión, y muere Jesús, y luego todo el mundo se va para la casa, pero ¿quiénes quedan? ¿Sí? ¿Quiénes realmente quedan después de eso? Son los pocos, digamos, que pudieron experimentar poder.
que pudieron, a pesar de tener, porque hay un pasaje que es súper interesante, no sé si ya lo hemos hablado aquí, que dice en una versión en inglés, dice que cuando el Señor Jesús les hablaba, usted sabe que el Señor Jesús ya venía preparándose para su muerte, y Él les dice a los discípulos, se va con todos a un monte y les dice a Pedro, me parece, y a Santiago, si no estoy mal, a 2 de los 12, o a 3, no recuerdo, les dice, vengan ustedes, acompáñenme a velar y a orar, porque el día de mi muerte se acerca. Y vienen ellos y lo acompañan, se acomodan, me imagino, ahí en una hierba, no sé dónde, ¿sí? Y el Señor dice la palabra que se aleja para orar, porque Él obviamente ya la veía venir, la hora, y como ser humano que era, pues estaba bastante quebrantado, asustado, y les dice, cuando los viene a ver y los encuentra dormidos, les dice, ustedes no han podido velar ni siquiera una hora conmigo, no han podido orar. O sea, es como decirles, yo estoy pasando por esto y yo sé que ustedes están ligados a mí, porque era la gente con la que Jesús andaba, pero como no era el dolor de ellos, ¿sabe? Cuando a uno le cuentan algo, o sea, hasta que no le pasa a uno en carne propia, pues uno, por más que quiera de pronto meterse en el tema y apoyar, y de pronto uno dice, yo te apoyo en oración, pero no es lo mismo que vivirlo, que el que lo sufre. Pero cuando viene el Señor, hay una cosa bien interesante, y es que les dice, oren para que cuando esto suceda, ustedes no caigan. O sea, la oración que el Señor Jesús les decía a ellos que hicieran no era por Él, no era tanto para que Él pueda aguantar el momento de su sacrificio, ¿sí? Sino porque Él sabía que cuando Él fuera quitado, ellos, los discípulos, que iban a quedar, iban a entrar, dice la versión que les cuento, que algún día la traigo, dice, entran en un territorio, entran en una zona de peligro, así les dice. Entran ustedes en una zona de peligro. ¿Por qué? Porque al quitarse a Jesús, todo lo que ellos experimentaron de poder, pues queda como en un pasado, ¿me hago entender? Queda como, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que...? Y entonces, ¿por qué lo crucifican? Porque ellos, por más que Jesús les decía y les explicaba lo que iba a pasar, como que la mente no entendía. Cuando el Señor les decía, cuando venga el momento de mi muerte, ellos no entendían a qué se refería, ¿sí? Y la mente, fíjese cómo somos los seres humanos de cortos. Era tanto que aún sucediendo, ellos no ligaban lo que Cristo les había dicho, digamos, en calma, en cualquier charla que tuvieron y cualquier exposición que Él hacía del Evangelio, no lo ligaban. El suceso de lo que estaba pasando, de que a Cristo lo estaban llevando, con lo que Él les había dicho. Y el Señor sabía eso, que ellos iban a entrar en una zona de peligro, al no tener de primera mano el poder del Señor, porque era más fácil para los discípulos permanecer creyendo cuando tenían al que hacía el milagro, cuando tenían al que hacía cosas en las que ellos se sentían cómodos de estar, por el simple hecho de que, a pesar de la crítica y de la persecución, ellos podían decir, pero pasan cosas, ¿sí o no? Y por eso ellos permanecían en el Evangelio y permanecían al lado de Jesús, a pesar de que eran perseguidos igual que Jesús. Entonces, ¿qué pasa con nosotros que no tenemos, digamos, de primera mano físicamente a Jesús vivo hoy, humanamente hablando, ¿sí? Digamos, físicamente hablando, que se nos escapa el lograr ver el poder, se nos escapa el poder percibir y permanecer en esa búsqueda de lo espiritual, que era lo que Jesús hacía, porque Jesús lo que hacía era acercar a la gente a hechos sobrenaturales. Por eso es que está el libro de los Hechos, ¿sí? Hechos que hacían ellos junto con Jesús por el poder que el Señor les daba. Y ese libro es interesante porque son puros milagros y puras cosas que estaban por fuera de lo natural. Pero como nos han pasado siglos y el Evangelio se extiende
digamos, por la palabra, como dice aquí, se está extendiendo de los que creen a los que van a creer, que es también algo interesante, pues se nos puede escapar la verdadera esencia del Evangelio, ¿sí? Entonces la gracia, repito, para que usted lo guarde en su corazón, no tanto la entienda como la justificación. Sí es la justificación, sí es que Cristo vino a morir por sus pecados y lo justificó de sus pecados para que reciba la vida eterna, sí es, pero más hay que entenderlo como el tema de la evidencia de Cristo en mi vida. Si yo tengo la evidencia de Cristo en mi vida, quiere decir que hay gracia en mi vida. Usted cuando dice, esa persona está llena de gracia, cuando usted mira que hay un resultado, que tiene unas características, que tiene un respaldo, ¿sí? Que tiene unas condiciones que a usted le hacen pensar que tiene gracia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el creyente que no lo vive de esa manera? Pues la gracia se vuelve igual que en el catolicismo, palabras, simplemente charlatanería, palabras que no tienen beneficio para el creyente, y se pierde el objetivo del sacrificio de Jesús. Por eso es que Cristo en ese monte les dice, oren por ustedes, porque Él estaba mal y estaba quebrantado, asustado y todo lo que queramos, pero quienes iban a entrar en la zona de conflicto eran los que se quedaban, ¿sí? Y nosotros somos esos que se han quedado, porque lastimosamente a nosotros no nos tocó vivir la época de Jesús. Lastimosamente, o también se lo puede ver desde la otra perspectiva, ¿no? En el sentido de que no vivimos la persecución y todo ese tema, nos tocó un poco más fácil, pero sí nos es, digamos, más difícil poder estar con esa cercanía espiritual que queremos vivir, que queremos observar en nuestra vida. Entonces, la justicia de Dios para la humanidad es revelarse Él en nuestra vida. Yo puedo ser el ser humano más, de pronto, no deseable, ¿sí? Y puedo de pronto tener unas características que a la gente le sean de rechazo por cualquier forma, no solamente hablando de cosas inmorales, que es lo que primero viene a la mente, sino a veces hasta físicamente. Usted ha mirado a veces enfermedades en la gente que a uno lo hace como inconscientemente tener una lejanía, un rechazo, un temor por el comportamiento, y cualquier característica que nosotros tengamos, digamos que no tiene fuerza mientras exista el poder del Señor. Si yo tengo dificultad para algo, por eso es que los versículos bíblicos toman sentido cuando hay poder. Si yo digo todo lo puedo en Cristo, pero en realidad nada puedo, ¿sí? Y me levanto todos los días y no estoy logrando, pues no tiene sentido mucho el pasaje. Pero si yo digo todo lo puedo en Cristo y en mi vida, a pesar de que yo tengo características para no poder, lo voy logrando, pues quiere decir que hay gracia, ¿sí? Que hay poder del Señor manifestándose en nuestra vida. Entonces, mire, esto tómelo desde esta perspectiva y entiéndalo como algo que usted tiene que buscar, y es como la lucha diaria del creyente, más que cualquier otra cosa, porque si usted logra tener el poder del Señor a su favor, tiene resueltas muchas cosas, mejor dicho todo, tiene resuelto todo, ¿sí? Y a veces nos desgastamos, digamos, y peleamos buscando resultados de la manera equivocada, ¿sí? Y ustedes saben, los que llevan un tiempo, que yo soy la primera en decirle, ese tema lo vamos a orar, vamos a tramitarlo con guerra espiritual, ore, de pronto ayune, de pronto esfuércese, porque usted tiene su pelea que dar, ¿sí? Usted tiene sus cosas que lograr por medio de la fe, sí, hay que hacerlo, pero no se olvide que lo primero es que usted busque el poder del Señor, ¿sí? Que usted busque
no tanto la justificación de su problemática, sino la evidencia de Cristo. ¿Cómo se busca? Creyéndole. Eso es lo más tenaz. Y eso de pronto en esa sencillez, en esa facilidad, digamos, o en esa asequibilidad, se complica todo. Porque en una situación difícil, piense en lo más difícil que le ha pasado en su vida. Una cosa es decir, sí, yo creo, y leer una promesa bonita en la palabra, porque hay muchas promesas lindas, pero cuando uno la está pasando realmente mal, créale al Señor y le creo, ¿sí me entiende? Porque ahí es ahí está lo complejo. Para esto, ¿qué hay que hacer? Desmoronar todas esas, como decíamos al principio, todo lo que ensucia el Evangelio, todas las situaciones morales, todos los limitantes mentales que tenemos, de costumbres, de pecado, darle paso y decirle, Señor, yo toda mi vida he vivido así, pero esta vez te voy a creer a ti. Toda mi vida he manejado mis asuntos así, esta vez te voy a creer a ti. Es dejarlo al Señor que actúe. Fíjese, el Señor es solamente eso quiere hacer, que nosotros lo dejemos actuar. Esa es la justicia, que Él se revele por medio de nosotros en sus situaciones y al mundo. Por eso es que dice primero a los judíos y luego al resto a los griegos, pues era aquí porque eran lo más cercano que tenían, pero al final el Evangelio es para todo el mundo, para todo aquel que cree. Entonces, simplificarse un poco, ¿sí? Decirle, Señor, en mis situaciones cotidianas yo te voy a creer, ¿sí? Voy a dejar de pelear por mis fuerzas, que esto lo hacemos todos, por más creyentes y siervos que somos. Por eso es que digo, de dientes para afuera es fácil hablar de la gracia y hablar de este tema, pero no es tan fácil, ¿sí? En el sentido de que si usted no se quita las ideas y si no deja de pensar en todo lo que cobija a la iglesia, su problema, su familia, su situación, no lo va a poder lograr, ¿sí? Entonces, se requiere la fe en Él, ¿sí? Porque cuando hablamos de justicia hablamos como de un juicio y lo único que el Señor va a buscar, ¿sí? Es, ¿cree o no cree? Si cree, entonces puedo darle el aval de que use mi poder. Si no, no, ¿sí? Porque el Señor es celoso solamente, se puede decir, en eso, ¿sí? Tanto que el Señor nunca fue celoso, Jesucristo nunca fue celoso con la ley. Tanto que a veces hacía cosas contrarias para mostrar que en realidad la ley, al final de cuentas, si no se tenía la esencia, que era el poder de Él, pues no servía para mayor cosa, ¿sí? Entonces, en la ley vienen expuestas también muchas verdades espirituales que son importantes, que usted las sepa como mecanismo, como procedimiento, ¿sí? Pero todo eso, todas esas promesas, todo eso que está escrito, búsquelo a través de la fe. Créale al Señor, déjelo actuar. Uno se precipita en las situaciones. Uno dice, no, es que esta situación me está matando, voy yo resolverla. Voy yo a resolverla, ¿sí? Qué feo que sonó. Hay que cortar esa parte. Sí, voy yo a resolverla. Y entonces vivimos así. Entonces, ¿cómo es posible de que hoy por hoy, hablando de gracia, hablando del Evangelio, una iglesia que va en crecimiento, gente que está sirviendo, gente que está en un proceso de edificación, no vea una del poder del Señor? ¿Sí me hago entender? Entonces, búsquelo así y entiéndalo así. La gracia es la evidencia de Cristo en nuestra vida, no es más. Es que usted en lo que le queda difícil, el Señor lo apoya y usted logra salir. En eso que de pronto usted le está clamando, un día vio la respuesta del Señor, ¿sí? Simplifíquese así su vida de fe. Esto es como un resumen para entender un poco mejor. Por eso dice, el justo por la fe vivirá, ¿sí? Ahí se resume, ¿sí? Y cuando uno lee ese pasaje a veces dice el justo, y el justo abarca muchas cosas. Si uno dice, uy, ahora para ser justo delante del Señor. No, el que vive por fe, no es más.
en esta otra versión que estábamos leyendo, Palabra de Dios para Todos, dice el aprobado por Dios. ¿Quién es el aprobado por Dios? Solamente el que le cree, ¿sí? Desármese de sus situaciones también, porque uno se aferra mucho a lo de uno, ¿sí? Uno dice, no, es que yo no puedo, es que yo no tengo las condiciones, es que yo nací en desventaja, o cualquier situación, ¿sí? No, es que yo tengo este carácter, es que quítese eso y créale al Señor, que el Señor lo hizo perfecto, ¿sí? El Señor lo hizo con las medidas, como dice la palabra, ¿quién le puede añadir a su estatura un codo? El Señor lo hizo así, no hay nada que hacer, ¿sí? Le dio lo que le tenía que dar para que usted vea poder en eso que le dio, no para que usted se esmere por, como está de moda ahora, sacar su mejor versión de usted. No lo va a lograr, ¿sí? Por más que se esfuerce, se va a desgastar, ¿sí? Entonces, por eso dice, el aprobado por Dios vive por la fe. Ese es el plan de Dios al mundo entero. Para nosotros, de pronto es ventaja o desventaja, no lo sé, porque ya lo hemos oído desde pequeños, ¿sí? A Jesús ya lo hemos escuchado en los colegios, en cualquier parte. En otras culturas ni siquiera saber, es un nombre ajeno totalmente, Dios es totalmente diferente, es un lenguaje totalmente diferente, pero aún así Él se dio al mundo a conocer para que la gente pueda experimentar su poder, en resumidas cuentas, su gracia. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Permíteme en este momento bendecir a quienes colocan sus tributos en tu altar, Señor. Bendigo a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tus verdades, Señor. Gracias por lo que tú nos enseñas. Gracias por revelarte a nuestra vida, Señor. Permítenos en este momento entrar en tu presencia. Entrar en tus atrios, Señor, con nuestra alabanza. Entrar, Señor, a tu presencia descansados, confiados, Señor, en tus cuidados, en tu provisión, en tus manifestaciones, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu sacrificio de amor, porque solamente en ti encontramos el propósito, Señor, encontramos la vida. Porque solamente a través de ti cobra sentido nuestra vida. Ministra paz, Señor, a tu iglesia. Ministra fe. Ministra descanso, Señor. Reposo. Fortalece el hombre interior, Señor. Fortalece nuestro espíritu.
para confiar en ti, para seguirte viendo a ti, Señor, en cada momento, en cada situación. Queremos ver tu poder. Señor, esta iglesia quiere ver tu poder, tus manifestaciones aún más abundantes, Señor. Queremos ver tu salvación, porque somos tus hijos. Nosotros somos tuyos, Señor. Tú nos creaste para glorificarte a ti, Señor. Derrama tu gracia, autoridad y poder sobre cada uno de nosotros, Señor. Llena con doble porción de tu Santo Espíritu nuestra vida, nuestro corazón. Solamente en ti esperamos, Señor. Gracias por justificarnos, gracias por revelarte a nosotros. Nuestro clamor es poder sentirte, poder verte, Señor, poder experimentar tu poder. Evidenciar, Señor, estar seguros de eso que tú haces. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Ora, gracias, Señor. Derrama tu sangre, Señor, sobre tu congregación. Sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, en la tribulación,
gracias por edificarnos, Señor, por la revelación que traes a cada uno de nosotros. Permítenos seguir disfrutando tu presencia en este momento, en el nombre poderoso de Jesús.